amigos? Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Soy Mark Staroselski. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos a Hablando Claro y bienvenidos a nuestro 9º informe de gobierno, de desgobierno del tercer año del triunfo electoral de Morena a los menos de 3 años de gobierno. Bueno, seguimos con estas locuras, ¿verdad? 30 meses de gobierno con 9 informes de gobierno que ahora el que ocupa la silla de Palacio dice que es el tercero, que ya antes se había calificado. ¿Qué les digo? Bienvenidos al circo. Hoy mucho que revelar y vamos, como dicen por ahí, vamos a empezar desde el principio. Y aquí el principio, amigos, es, fíjense el absurdo de lo que es un gobierno populista y el tratar de darle a tole con el dedo al pueblo. El presidente llega en su Jetta blanco a la puerta de Palacio, llega por la calle, le abren la puerta y entra en su Jetta al Palacio a dar el informe de gobierno. Esto es... Y creo que hasta para un niño de primaria diría que esto es totalmente absurdo. No se supone que el presidente vive ahí en Palacio, ahí vive. ¿De dónde venía? ¿Por qué en el Jetta? ¿Quién ha vuelto a ver el Jetta? ¿En cuánto tiempo? Esto nuevamente es como un spot de televisión, a ver si le queremos comprar más atole. Porque donde ustedes lo vean, donde volteen a ver, el señor trae convoyes tremendos de Suburbans negras, nuevecitas, blindadas. Pero hoy llega en su Jetta. Yo creo que se salió por la puerta de atrás, se subió al Jetta, le dieron la vuelta a la cuadra y entró por la puerta principal de Palacio Nacional para que toda la cantidad de chaviros que le aplaudan le digan bravo señor por su austeridad. En su Jetta blanco viejito nuevamente. Es impresionante la burla y la forma de burlarse del pueblo, y la verdad que haya todavía una cantidad que yo no entiendo cómo todavía puede haber gente que lo aplaude. Acabamos de ver los videos que publica Lalo España diciendo que cómo es posible que haya votado por este imbécil, ¿verdad? Que por favor la gente abra los ojos. Y yo le diría primero a Lalo España, carajo, la próxima vez que vayas a votar, Eduardo España, Lalo España, por favor, tómate la molestia de investigar un poquito porque la información estaba disponible, ha estado disponible durante años. Yo en lo personal, en mi círculo de influencias, tengo por lo menos 18 años de estar desacreditando y hablando las verdades de este sátrapa que tenemos ahora por presidente. Así que nadie puede decir que es que yo no sabía. No sabía, no es que no supieran. Es que tuvieron hueva de investigar o les valió un reverendo cacahuate lo que pasaba en su país, o simplemente somos tan estúpidos que nos creemos todo hasta que les revienta en la cara. Así que Lalo España, qué bueno que te sumas a los arrepentidos, qué bueno que por fin abriste los ojos. Se tardaron, 30 meses, pero por fin abrió los ojos. Ahora espero que los demás los abran a tiempo. Nada más que no se vale decir yo no sabía. En fin, nuevamente sus payasadas. Aquí, amigos, lo que fue el supuesto informe de hoy, su 9º informe que él ahora califica como tercero, la realidad es que fue nuevamente un spot publicitario que duró horas. En vez de su mañanera simplemente le pusieron título de informe y pasó en horario diferente, pero la realidad es que esto fue una lista interminable de mentiras que no alcanza un solo video para hablar de todas, así que vamos a mencionar las que a mi juicio son de las más importantes. El presidente declara, o AMLO declara, que durante la pandemia ningún paciente, nadie se quedó sin atención médica. Todo el pueblo, todo el país fue atendido, según dice este señor. Yo no puedo entender cómo a estas alturas del partido tiene esa desfachatez y ese descaro por mentir. Además, cuando acaba de inaugurar su nueva sección del circo de una sola pista del Mañanero, diciendo que va a exponer ahí quién es quién, ¿verdad? Las mentiras de la semana. Así de absurdo, según este señor, y todos conocemos, y no nada más conocemos gente cercana que se quedó sin atención, la cantidad de gente que murió en sus casas porque no había camas, porque no había respiradores, porque el hijo de Bartlett hizo un fraude tremendo con respiradores para venderle al Seguro Social que nunca funcionaron, porque simplemente no hubo inclusive anestesias para poder intubar a la gente. Cuando vimos interminable cantidad de videos, incontables videos de gente recorriendo y recorriendo hospitales hasta que sus pacientes morían, sus familiares morían sin que nadie los recibiera porque los hospitales estaban saturados. Pero hoy sale a decir que gracias
a las decisiones que se tomó y a haber actuado de la mejor inhumanamente posible, de la mejor manera humanamente posible, ningún mexicano se quedó sin atención médica. Los datos reales son muy diferentes, porque según él también declara que no estamos dentro de los países con más muertes por la pandemia en todo el mundo. Hoy nos van a poner el cuadrito, lo siento, pues denle cerrar ahí por favor. Sin embargo, sale una información de Forbes que obviamente está sustentada en organismos internacionales y los mismos excedentes de mortandad de las mismas instituciones mexicanas, tanto Seguro Social como obviamente el INEGI y el Registro Civil, con el excedente, el exceso que hay de certificados de defunción. Forbes coloca a México en el tercer lugar con mayor muerte en todo el mundo derivados de la pandemia y con un número que extraoficialmente excede, o sea, son más de 700,000 muertes. Más de 700,000 muertes y este señor dice que hicieron lo humanamente posible. Cuando aquí todos conocemos la cantidad de videos de eso de la pandemia, que no se abracen. No, hombre, no pasa nada, hay que salir, abrácense, vayan, visítense. El que nunca hasta el día de hoy sigue sin usar cubrebocas a pesar de que los índices de contagio están incrementándose en todo el país y por supuesto en el mundo, en Europa, en la India, en diferentes partes, en México, en Brasil, en Estados Unidos, países que inclusive tenían controlado, como el caso de Israel, empiezan a reportar algunos casos de nuevos contagios debido a esta variante Delta, pero el señor dice que aquí todo estuvo perfecto y se hizo lo humanamente posible, actuaron muy bien, él sigue muy orgulloso y su gobierno dio la mejor respuesta porque lo que le habían dejado aquí de sistema de salud era una desgracia. El sistema de salud en México estaba totalmente destrozado y no servía para nada. Yo quisiera que el señor se diera una vuelta y en vez de que lo atendieran médicos privados y particulares como él y toda la sarta de funcionarios de esta cuarta desgracia, se atienden no nada más en los mejores hospitales de México, sino inclusive en el extranjero. Yo quisiera que vaya y se formaran al Seguro Social o su famoso INSABI, porque antes funcionaba. Lo vimos durante la pandemia de H1N1, México fue un ejemplo mundial de cómo se deben hacer las cosas. Hoy somos un ejemplo mundial de tragedia, de negligencia criminal, y este señor sale declarando y echando campanas al vuelo. Es impresionante cómo podemos llegar a esto. Otra, dice el señor que durante este último año, o sea, durante prácticamente el 2020, no hubo ni una sola masacre en el país. Sí, escucharon bien. No hubo masacres en el país, de acuerdo a lo que dice hoy de viva voz Andrés Manuel en su circo de su 9º informe, tercero, pónganle el número que quieran, es irrelevante. Cuando, señores, con datos oficiales, simplemente entre el 2020 cerró con 627 masacres, 5,380 actos violentos y 6,363 víctimas. Esto fue el cierre del 2020. Faltaría sumarle lo que a la fecha del 2021 se estima en aproximadamente 300 masacres más. Eso es a la fecha, al cierre de junio del 2021. Y también dice que tuvimos un proceso electoral ejemplar donde no hubo una elección de Estado, después de que, por favor, el INE y todos estuvimos reportando todos los días las intromisiones del presidente directamente en sus mañaneras, todos y cada uno de los días, en sus giras de trabajo que eran promociones, en la intervención descarada que hubo de funcionarios, por ejemplo, de Rocío Nale, y cuántas más. Todas las, inclusive denuncias ahora, porque ahora parece que la que se iba a proceder es la de Rocío Nale, ¿verdad? Porque la de Andrés Manuel, la del presidente, pues bueno, el tribunal se tuvo que echar para atrás, pero dice que no hubo ninguna elección de Estado, que fueron limpias y ellos ganaron en buena lid. Háganme favor, el colmo del absurdo. Pero aparte dice que no hubo asesinatos políticos, ni mucho menos no hubo ataques contra políticos, y por primera vez en la historia no hubo elecciones de Estado. Esto es lo que literalmente dice. Datos reales, ¿cuáles son los datos reales?
1066 agresiones registradas, 1066 contra políticos en estas últimas elecciones, 102 políticos asesinados. Esto quiere decir las elecciones más violentas en la historia del país. Pero nuevamente el presidente sale con sus datos. Es de verdad, ¿qué les puedo decir? Dice el presidente además que se hizo una encuesta donde 0 era un pésimo gobierno, pésima administración y 10 era una muy buena administración y que él sale con una calificación de 6.7. O sea, digamos, de regular a bien. Y lo dice públicamente, a mí me daría vergüenza, aunque creo yo que esto está absolutamente manipulado. No creo que tenga una calificación de 6.7 de acuerdo a otras encuestas y sondeos. Pero esta es la que saca Andrés Manuel en la mañana. Habla incluso de que se pregunta sobre situación económica. 40% en la misma estadística que él da, 40% de la población dice que su situación económica está peor ahora que antes de la pandemia y antes de su gobierno. Y él minimiza los daños, queriendo decir que esto es poco gracias a las acciones del gobierno y a todo el apoyo oportuno de todas las estrategias que tuvo el gobierno para evitar una crisis en México. Si se están riendo o están llorando, lo puedo entender perfectamente bien, porque nuevamente son números totalmente absurdos y fuera de la realidad. Simplemente el día de hoy el Coneval da a conocer que en México se incrementa el número de pobres, crece en más de 14 millones de personas, se suman a los niveles de pobreza, poniendo al país con 67 millones de pobres. Esto es más del 50% de la población hoy estamos en niveles de pobreza. También aquí hay un instituto dependiente de la Universidad Iberoamericana, es el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Equidad, que depende de la Universidad Iberoamericana. Ellos indican también que los mexicanos en pobreza extrema, esto es, donde no alcanza, hay inclusive pobreza alimentaria dentro de lo que se entiende como pobreza extrema, pasaron de 9.3 a 18.3 millones de personas en México simplemente durante el último año. Se duplica el número de mexicanos en pobreza extrema. Esta es gente que no le alcanza a comprar ni siquiera, ya no digamos la canasta básica, sino frijol y tortillas para poder tener al menos un alimento diario. Estos son los datos reales que el presidente todavía le agradece a la población, porque dice que estas últimas elecciones, que no hubo injerencia del Estado, no hubo una elección de Estado, que fueron unas elecciones limpias, que él respeta absolutamente a sus contendientes, que no son sus enemigos, sino que se formó un bloque conservador donde se pueden incluir líderes de partidos políticos, líderes de medios de comunicación, gente de la sociedad civil, empresarios, pero que es legítimo que se unan. Nada más que todos estos, donde yo me podría sumar, hemos organizado un bloque para atacar a la Cuarta Transformación y evitar que se genere un cambio en México. Pero él no los entiende como enemigos, los entiende como adversarios, que en estas elecciones pasadas del 6 de junio, el pueblo sabio decidió apoyar a la Cuarta Transformación, por lo tanto siguen manteniendo una cómoda ventaja en el Congreso, una cómoda mayoría que le permitirá asegurar los presupuestos para los próximos años de su gobierno y que la Cuarta Transformación continúe. Habla de la mayoría de diputaciones y distritos electorales que gana Morena contra los que gana la Alianza Va por México, diciendo nuevamente que él garantiza siempre y su gobierno siempre ha garantizado la libertad de expresión, que el que haya opositores es absolutamente legítimo y que su gobierno defenderá esa diversidad porque entiende que podamos tener diferencia de opiniones. Suena bonito, ¿verdad? Suena muy bonito. La realidad, amigos, el día de hoy se presentan 5 ONGs, organizaciones no gubernamentales, ante instituciones internacionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos y otros más. Dentro de estas ONGs se presenta artículo 19,
Se presenta también Reporteros Sin Fronteras y por supuesto muchas más organizaciones que ya conocemos para presentar un discurso y una acusación internacional acerca de la estigmatización, la etiquetación que se ha hecho por parte de este gobierno a los medios de comunicación y a quienes expresamos nuestra opinión, particularmente cuando es contraria a este régimen totalitario. Esto quiere decir, y como todos sabemos, que la cargada de la presidencia en contra de la libertad de expresión cada vez está más fuerte, y por eso se dedica Andrés Manuel a ver las declaraciones que da el día de hoy en su tercer informe de gobierno, que además está totalmente fuera de la ley. Esto también se lo inventó él. No existen gobiernos cada X meses cuando a él se le antoje o para festejar su triunfo electoral. Nuevamente estamos con alguien que dice ser el presidente, pero que se lo ha pasado en campaña. Para festejar su tercer aniversario de las elecciones del 2018, el triunfo de Morena, pues debería ser Morena y sus aliados quienes hicieran algún evento. No el presidente que ya está en funciones, no es un líder de partido. A todas luces y en toda lógica se supone que el señor tiene la investidura presidencial, se supone, porque por supuesto no la ejerce, se supone que debería respetarla y se supone que no debería seguir haciendo una campaña permanente como es tener su mañanera todos los días, que cuesta más de 11 millones de pesos, por cierto, que bien se podrían ocupar para las vacunas con los niños contra cáncer. Que además él mismo, que dice que no hay mentiras, había prometido esas vacunas para niños con cáncer, debían haber llegado el 26 de junio pasado, hace 5 días. Todavía no llegan. Así que más mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Por supuesto, nuevamente se vanagloria del incremento en las remesas que mandan los paisanos de Estados Unidos, porque cada día sigue creciendo y si no fuera por ello, pues este país estaría en una tremenda crisis, ya que la captación por parte de Hacienda en cuestión de pago de impuestos, la tributación de la gente, se ha ido en picada. Y son miles de millones de pesos menos los que está captando este gobierno. Vamos a hacer una cápsula especial al respecto para no alargarnos demasiado en este video. Sin embargo, que no se le olvide al presidente que si la gente en Estados Unidos está mandando dinero es por la necesidad de sus familiares en México. No porque su gobierno vaya muy bien. Si su gobierno fuera muy bien y en efecto se hubiera apoyado como él dice que se hizo, cuando los números reales son de que no llegamos ni siquiera al 1% del Producto Interno Bruto para apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que además dentro de ellos estaría y tendríamos que contar los apoyos que se le dieron, por ejemplo, a Ackerman, los apoyos al baboso que tiene ahí produciendo todos sus spots y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Deberíamos estar hablando de números reales, pero menos del 0.1% del PIB es lo que se dedicó en México para el apoyo a empresas, que yo no conozco a nadie que haya tomado ese crédito, que ni siquiera era un apoyo, era un crédito de 50,000 pesos, que a la mayoría de las empresas no les sirven para nada y que además tenían que pagar después. O sea, era un crédito a corto plazo. No apoyos como se hicieron en muchos países del mundo, donde eran reales para que las empresas pudieran mantenerse abiertas, y hablamos de 3, 4, 5, 6, hasta 7% del Producto Interno Bruto de países, inclusive en África, con economías muchísimo más débiles que la nuestra. No se nos olvide que somos la economía número 13 del mundo, ya caímos 2 lugares, pero somos la economía número 13 dentro de cerca de 200 países. Por lo tanto, México no es un país pobre. Es un país que este señor quiere asumir como pobre. Y que sí, si en efecto su gobierno es primero los pobres, pues felicidades, Andrés, porque hoy por hoy tienes a más de la mitad de la población en pobreza en números reales, no tus mentiras de la mañanera. Esto, amigos, es un muy pequeño resumen de lo que sucedió hoy. Vamos a seguir dando más información porque hay otro dato. Hoy se nos avisa y se nos informa que los estudiantes de CONACYT que recibían becas para poder terminar su preparación, estudios en el extranjero y desarrollos, se quedaron ya sin recursos. Ya no hay dinero en el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ya no hay dinero para seguir apoyando a los estudiantes, cosa que antes era un orgullo nacional, tener a tantos muchachos preparándose en diferentes partes del mundo. Hoy no hay dinero para apoyarlos, se acabó el dinero. Otra más de las mentiras de este señor,
Yo no sé cómo todavía puede salir y todavía se sonríe y todavía gracias, muchas gracias, les agradezco su apoyo. Es vergonzoso, yo no toleré ver el informe en vivo, vi mejor cortes, porque definitivamente no hay manera de tolerar tanta y tanta mentira. Yo les estoy comentando unas cuantas. Pero amigos, esto ya raya más allá del absurdo. Recuerden por favor que estamos ante una próxima consulta para ver si queremos o no queremos que el presidente continúe en funciones para la revocación de mandato, y en esa o participamos o créanme que este va a ser el informe más positivo que escuchen durante los 6 años de este gobierno, porque les puedo asegurar que el próximo, cuando se le antoje hacerlo, va a ser 1000 veces peor. México está en picada, México está en un desfiladero, México se está hundiendo a pasos agigantados. Y depende de nosotros tomar una medida para cambiar esta desgracia. Les agradezco mucho, siento mucho tener que dar esta información, pero es la realidad. Y aquí, señores, hablamos claro. Que Dios los bendiga, que pasen muy buena noche y vamos a continuar. Gracias a ti, gracias a tu apoyo, hablando muy claro.